Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo día de la Semana Saludable de Compensar Salud. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Ya 11 de la mañana, la hora cuando ya todos comenzamos a anhelar ya la hora del almuerzo, ¿verdad? Ya casi, ya casi. Hoy les tenemos una sesión bastante chévere, bastante interesante. Nuestro tema del día de hoy es nutrición que alimenta. Pero entonces vamos a ver la nutrición desde varios aspectos que van a ser muy chéveres y muy interesantes. Y no es con el ánimo de despertarles el hambre a ninguno de los que están aquí presentes conectados en esta sesión. Hoy nos acompañan dos personas que nos van a estar guiando en toda esta enseñanza. Nos acompaña Angélica Páez, ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo y además es coach en programación neurolingüística. Y nos acompaña Sergio Meyer. Sergio Meyer va a ser nuestro chef invitado el día de hoy. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector gastronómico. Además, pues también cuenta con una amplia trayectoria en entornos hoteleros y turísticos. Bueno, bienvenidos Angélica y Sergio. ¿Cómo están? Muchas Hola, gracias. hola, muy buenos días para todos y todas. Me encanta que estén por acá. Me da mucha emoción cuando veo tantas personas conectadas que están realmente interesadas por su salud física y por su salud mental. Entonces, un abrazo para todos. Y bueno, acá les presento a este personaje tan importante que es Sergio Meyer. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sección del día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo parte de mi conocimiento y de mis herramientas de cocina. Saber que les interesa y les importa mucho el tema de una alimentación saludable para la mente y para el cuerpo. Súper, qué bien. Bueno, no olviden y de paso aprovecho, no olviden por favor compartir este enlace con sus demás compañeros de trabajo, con las personas que ustedes consideren que este tema puede ser de gran interés y de gran aporte para mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a optimizar el tiempo. Entonces, sin más preámbulo, ya arrancamos con esta sesión. Angélica y Sergio, el público es de ustedes. Bueno, Gracias. entonces voy a compartir por acá nuestra presentación, pues para que estemos acordes y en sintonía. Listo, ahí me cuentan, yo creo que ya la estamos viendo todo, ¿cierto? Voy a ampliarla un poquitico y ya. Sí, correcto, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como les decíamos, hoy vamos a trabajar el tema de nutrición que alimenta tu mente y este es un tema fundamental porque a la hora de sentirnos bien y plenos, realmente es muy interesante entender que el cuerpo nos está manifestando esa sensación de bienestar. Y muchos de los alimentos que consumimos a veces generan en nosotros pesadez, indigestión, que nos sintamos como incómodos en nuestro día a día y qué más que tener acá a un chef invitado que también nos oriente frente a qué alimentos nosotros podemos acceder o consumir para tener un día totalmente saludable, un día totalmente al 100. Entonces, por aquí en este taller vamos a trabajar cuatro aspectos bien importantes para que nosotros entendamos un poquito de cómo funciona esto de la nutrición saludable. Entonces, primero vamos a adquirir unas herramientas importantes sobre cuál es esa relación profunda que tienen los alimentos con la salud mental. ¿Sí? Por ahí hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Entonces, esto tiene mucho que ver en esos alimentos que nosotros elegimos. El segundo objetivo que tenemos hoy es brindarles una serie de alimentos que potencialicen el bienestar, que influyan positivamente en la salud física y en su estado de ánimo. Y pues eso también es importante que lo conozcamos a la hora de tomar la decisión en el proceso de hacer nuestras compras. Otro aspecto bien importante es aprender o entender esas recetas colombianas que nos gustan tanto, que mejor dicho son las recetas de las mamás casi que de muchos años que nos gustan, pero también entender cómo las podemos preparar a la hora de pensar en sentirnos bien. Y por último, vamos a cerrar con esos hábitos saludables para fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque estoy yo aquí acompañando a nuestro chef? Porque esto también es un tema de conciencia. Y cuando Totalmente. adquirimos ese patrón y entendemos la importancia de cuidarnos, realmente empezamos a tener una vida mucho más tranquila, más sana y más feliz.
Entonces, por ahí hay una historia que dice, o la literatura nos dice, ya en todo lo que han estado investigando, que el intestino tiene que ver mucho con el cerebro. Entonces, es como si existiera una conexión. De hecho, algunas teorías se han atrevido a decir que el intestino es como el segundo cerebro de los seres humanos. Están conectados y los alimentos que consumimos pues hacen que se produzcan también, por decir así, sustancias en nuestro cerebro que activan el bienestar, como es esto de la serotonina. Muy bien. Entonces, Sergio, aquí nosotros, una de las preguntas iniciales que nos hacemos, pues las mujeres cuando vamos a hacer la compra y ahora los hombres, porque ellos están súper integrados en este proceso alimenticio, es qué alimentos pueden elevar el bienestar emocional de los seres humanos. Entonces, hay algunos que son los granos integrales y me encantaría, Sergio, que nos contaran cuáles son esos granos que podemos consumir para que se eleve nuestro bienestar y nos sentamos como felices y cómodos. Bueno, en los granos integrales podemos encontrar que está la avena, tenemos también el arroz integral y también tenemos el tema de la quinoa. La avena aporta mucha energía a cualquier hora de la mañana que uno se la toma, a cualquier hora del día. Nos va a aportar mucha energía. También es una fuente de fibra para el organismo. O sea que al ser una fibra, al proveernos fibra en el organismo, va a ayudarnos con el tema de la digestión. Por lo menos yo en las horas de la mañana, después del gimnasio, yo me tomo un batido con avena y banano y eso me ayuda y me da mucha energía. Me produce mucha saciedad también para aquellas personas que de pronto estamos acostumbrados a comer mucho. A mí ese batido me produce mucha saciedad, llenura, pero una llenura que no me va a caer mal al estómago, sino que me va a hacer muy bien. Ok, Sergio. Y por ejemplo, en el tema del arroz integral, ¿hay una preparación específica para hacerlo? Porque pues a veces nos dicen que arroces integrales y eso, pero uno Sí, como o que no sea, logra que le den en el punto. el grano del arroz integral es un grano un poquito más duro y más grande, por ende no es la misma medida que hacemos normalmente de una de arroz por dos de agua. Normalmente lleva un poquito más de agua, que es un poquito, pueden ser 2,5 hasta 3 tazas de agua por una de arroz. Y la cocción es a fuego lento y lleva un poquito más de tiempo. Ah, ok, Eso sí, bueno. es un arroz que aporta también mucha energía y también aporta el tema de la digestión, al tema de la digestión. Muchos lo ven como un arroz que de pronto no va a saber a nada, pero igual eso va en el gusto de la persona, cómo lo sazonen, con qué lo acompañen. Ok, Sergio, mira que aquí nos están haciendo una pregunta súper interesante y es ¿qué beneficios tiene la quinoa en este tema de bienestar emocional? Bueno, la quinoa es un grano, o sea, no todos la ven como una parte rica, pero uno la ve y aporta vitaminas, minerales, también ayuda a la digestión del estómago, eh, nos puede ayudar también a la creación de masa muscular. Los que estamos en el gimnasio, las personas que van al gimnasio, ayuda mucho al tema de la masa muscular y es una fuente de alimento que podemos sustituir por los arroces a lo que estamos acostumbrados, que es comer arroz, 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 arroz. La quinoa es un sustituto del arroz. Ok, bueno, y entonces ahora vamos a pasar con las frutas, pues para identificar también cuáles son esas que elevan nuestro bienestar. Bueno, tenemos las frutas frescas, pueden banano, mango, frutos rojos, kiwi, piña, sandía, melón, papaya. Todo este tipo de frutas, cada una aporta un nutriente diferente, vitamina C, azúcar, azúcar natural, que es la que más o menos deberíamos estar consumiendo las personas, no azúcar con aditivos. Entonces, cada una de ellas tiene un concepto que aporta vitaminas al cuerpo y también a la mente. Por lo menos en las horas de la mañana, un banano. Pues, a mí personalmente me ayuda mucho a la energía antes de irme al gimnasio. Me da mucha energía y mucha fuerza para irme al gimnasio. Ok, muy Eh, un batido de frutos rojos en el desayuno, delicioso. O sea, todo se trata de combinar los ingredientes que tengamos a la mano y así poder
aportarle energía al cuerpo y a la mente. Claro que sí. Y aquí es importante también tener en cuenta, por ejemplo, para las personas que son diabéticas y tienen pues como este tema relacionado con la insulina, que hay unas frutas que son muy dulces, que sí, que tienen gran cantidad de dulces y esas son las que también debemos pues evitar consumir, que son como por ejemplo el banano, las uvas, el manguito ese de azúcar, que es una delicia. Todos esas fruticas que son así de dulces, evitar pues como consumirlas porque van a tener un efecto directo en nuestra salud, ¿sí? Totalmente de Pero acuerdo. hay una serie de variedades de frutas que podemos también consumir. Sí, totalmente de acuerdo. Por lo menos la sandía aporta una fruta que tiene muchos minerales y también es fuente de hidratación por la cantidad de jugo que contiene. Ok, perfecto. Y ahí como esa está en la familia de la sandía, me imagino que también entrará el meloncito. Totalmente. Y ahora vámonos entonces, Sergio, a hablar de las grasas saludables, pues que también es una de las preguntas que uno se hace a la hora de hacer el mercado. Venga, ¿yo qué compro? Pues para alimentarme bien y para tener ese bienestar emocional. Bueno, grasa saludable. Muchos dirán, pero yo no tengo cómo costear una grasa saludable como es el salmón, la trucha. Lo podemos sustituir por un pescado blanco, magro, que no tenga tanta grasa. Pero el pescado es una fuente de grasa de omega 3 que nos sirve mucho para el cerebro. Los frutos secos, maní, arándano, eh, marañón, todos esos fruticos secos que nos gustan, los pistachos, aportan mucho también en grasa saludable. Y la linaza, que a pesar de que no es un grano, sustituye mucho al tema, pero aporta mucha grasa saludable también y aporta mucho a la digestión del estómago. Tengo una pregunta, Sergio, y es, por ejemplo, con el tema de la linaza, que pues es una de las cosas que también nos recomiendan mucho, pero yo siento que la linaza es un poquito como babosa. ¿Cómo podemos hacer preparaciones con ella, pues para que de pronto nos caiga un poco mejor, ¿no? Bueno, dicen que al prepararla con agua, o sea, dejarla toda la noche en agua fría, o sea, digamos que hidratándose en agua fría, eso ayuda a que no se vea tan viscosa como dices tú, tan babosa, y ahí ya podemos consumirla, porque al verla babosa muchas personas dirán, eso se ve feo, eso no debe saber bien, entonces no, dejarla hidratando en agua fría toda la noche al día siguiente, ya la podíamos consumir y no se va a ver tan babosa. Ok, perfecto. Y aquí también los invitamos, si ustedes por allá tienen algunos trucos, han experimentado algo, pues como con todos estos ingredientes, nos encantaría si lo ponen en los mensajes, porque pues este es un espacio de todos y en la medida que nos nutramos también con la información que ustedes tienen, súper, súper valioso. Entonces, hay otros que son los probióticos. ¿Cuáles son esos que nosotros podríamos consumir y que nos pueden ayudar en nuestra digestión? Y obviamente para evitar ese tipo de pesadez. Bueno, muchas personas ahorita están en el boom del yogur griego, pues el yogur griego que normalmente consumimos de los supermercados trae muchos conservantes. Yo sugiero mucho el yogur natural. El que no sabe a nada, por mucho que no sepa nada, alimenta mucho más, trae mucha más vitamina. Una porción de queso, magnífico, un pedacito de queso al desayuno o al almuerzo o a la cena. Porque el yogur que venden en los supermercados no lo recomiendo, por lo que les acabo de decir, trae muchos conservantes. Y hay unos yogures griegos de sabores como fresa, melocotón, piña. Eso ya no nos va a aportar nada por el tema del dulce. Claro que sí. Mira que aquí tenemos pues como algunos comentarios y algunas preguntas. Una de ellas es, ¿hay mucha diferencia entre la digestión del arroz integral y el arroz convencional? ¿Está más en el tema digestivo, de cómo lo digiero yo, o más bien en el tema como nutritivo? Es el tema más que todo de nutrición, no de digestión, sino el tema de nutrición. El arroz normal, por traer más almidón que el arroz integral, porque el arroz integral es un arroz normal que pasa por un proceso para volverse integral. Entonces, es un tema más de nutrición que de digestión. El arroz normal lo que hace es de pronto inflarnos, hincharnos el estómago. El arroz integral, digamos que por su proceso de que pasa para volverse integral, porque lo vuelven integral,
porque no hay semilla de arroz integral realmente. Entonces, es un tema más de nutrición que de digestión. Ok, perfecto. Y aquí, por ejemplo, tenemos, en algunas dietas prohíben las frutas por el exceso de azúcares. ¿Cuáles son las que menos azúcar contienen? Bueno, dependiendo también del tema de la dieta que le sugieran a la persona, pues yo pensaría que las que menos azúcar tienen serían unas frutas cítricas, ¿no? Que son las que tienden a ser un poco más ácidas. El kiwi no tiene mucho azúcar, tiende a ser un poco más cítrico, más amargo, más ácido. Entonces, kiwi, la naranja, la mandarina. Hay mandarinas que, la naranja tan hielo también, o el pomelo, no sé, yo lo he consumido de tal forma que no es muy dulce, yo lo consigo de tal forma que no es muy dulce y aporta mucho en vitamina C. Ok, muy bien. También tener en cuenta, Sergio, que cuando consumimos la fruta tal cual, sin que sea en un jugo, sin que sea pues en una papilla o sin que sea, por decir, en una mermelada, pues también van a ayudar mucho al bienestar de las personas. Y aquí nos Sí, dicen algo, Clara Vargas nos dice, el aguacate también es una grasa saludable, estamos súper de para allá acuerdo. vamos. Sí, señor. Laurita Pérez nos dice el aceite de coco, el aceite de oliva. ¿Será que esos son grasas saludables? Es una pregunta que nos pregunta. Sí, sí, para allá vamos. Igual el aguacate es un infaltable ingrediente en la mesa de los colombianos, o diría yo que a nivel mundial, donde lo consuman. Y sí, es una fuente de grasa saludable, nos aporta demasiado en el tema de las grasas y no nos va a afectar ni la mente ni el cuerpo. O sea, consumir aguacate durante todo el día no tiene nada de malo. Aunque algunas personas dicen o nutricionistas dicen que todo en exceso es malo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un balance, un nivel de que todo esté alineado. Claro que sí. Bueno, entre los probióticos que nos hablabas, nos contabas del yogur griego y que otros también. El kefir, los que conocemos el kefir o los que conocen el kefir, ayuda mucho también como un probiótico. Kefir ¿Y lo eso encuentra uno qué de es? yogur, Ah, ok. un yogur kefir, porque es muy, ¿cómo te explico? No es un yogur light como le llaman, ¿sí? Digamos que tiene su nivel de proteína y de, no azúcares, ¿cómo sería la palabra? Nos ayuda mucho al tema de la digestión el kefir. El kefir consigue uno queso, yogur, y muchas cosas, muchos productos de kefir. Ok, perfecto. Y en el tema de legumbres, ¿cuáles son las que nos recomiendas? Bueno, en la mesa de los colombianos en general, las lentejas, el frijol, los garbanzos, que son una fuente de proteína para aquellas personas que tampoco consumen productos animales, de proteína animal, esta también sería una fuente de proteína vegetal. ¿Y vegetales verdes? Los vegetales verdes son, yo siempre recomiendo la selga, la espinaca, la lechuga, el brócoli, delicioso, un pedazo de brócoli, yo soy amante al brócoli, salteado, una ensalada de lechuga, una ensalada César con lechuga, sin la salsa obviamente, con quesito parmesano, la selga, una torta de selga, una torta de espinaca, magnífico. Muy bien, perfecto. ¿Y esos que llaman los antioxidantes, esos para qué podrían servirnos? Bueno, yo siempre he hablado del tema del chocolate. Muchas personas no estamos acostumbradas al chocolate amargo. Cuando dicen chocolate amargo, es un chocolate que va al 70% de cacao. Siempre va a haber un poquito más, un chocolate de 80% de cacao. Siempre va a haber menos azúcar, más cacao, que va a ser amargo, pero va a aportar la saciedad del dulce que el cuerpo busca. La cúrcuma, que ayuda mucho al tema de la digestión del cuerpo. Y encontramos también lo que es canela, clavos, anís, para esas bebidas que nos preparaban las abuelas antes, para el dolor de estómago, para la indigestión, todo este tipo de bebidas. Que Ok, yo utilizo también en cocina, ¿no? Yo utilizo, por lo menos en la de hoy, tenemos una preparación con nuez moscada, que nos ayuda mucho también a la digestión y para darle un toque, digamos, más elevado a la preparación que voy a hacer.
Ok, perfecto. Eso va a estar buenísimo y más ahorita ya llegando la hora del almuerzo. ¿Y cuáles son los favoritos de los colombianos? ¿Cuáles son esos Bueno, alimentos que elevan el bienestar que son los favoritos de los colombianos? el aguacate infaltable, un guacamole, un pedazo de aguacate en el desayuno con un huevito, la arepa de maíz, que sea de maíz, no esas que venden normalmente en las tiendas, que ya traen conservantes, vienen pasando por un proceso, es muy buena también, y la mazamorra de maíz, que aporta la digestión. Sin el bocadillo, ahí se ve con un bocadillo, pero sin el bocadillo. Ok, perfecto. Y por ejemplo, acá nos estaba diciendo Diego hace un momento, Diego nos hacía una pregunta y nos decía que la mayoría de los productos que venden en los supermercados traen conservantes, traen una serie pues como de temas ahí que realmente pues también generan una afectación. Entonces, Diego nos hace la pregunta, bueno, ¿qué productos nosotros podríamos comprar que no nos hagan daño? Y aquí antes de que Sergio nos conteste, Diego, hay unos mercaditos que colocan en los parques que son orgánicos. Ahí también podríamos aprovechar pues como para poder hacer nuestras compras, ya que son productos que los traen los mismos campesinos estos espacios para obviamente pues comercializarlos y también es un bienestar para nosotros. Y Sergio, ¿tú qué nos recomiendas frente a lo que venden en los supermercados? ¿Qué podemos utilizar que no nos hagan daño? Normalmente, lo que tú decías con respecto a los mercaditos en los parques es muy bueno. ¿Qué se puede comprar en un supermercado que no vamos a conseguir en los mercaditos de los parques? De pronto los granos, lo que es los frijoles, las lentejas, el garbanzo, el arroz integral no lo vamos a conseguir en un mercadito de parque. Digamos que en el mercadito de parque podemos conseguir, tampoco vamos a conseguir los probióticos en un mercadito de parque. Entonces, en el mercadito de parque, ¿qué se consigue? Las frutas frescas, digamos que en el supermercado están, pero ellas también ya pasaron por su proceso cuando el campesino se las vendió al supermercado, proceso de limpieza, de lavado. Mm, Tengo entendido que tienen cierta cantidad de químicos para que se conserven un poquito más dentro del supermercado. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya con esto nos vamos haciendo pues como una idea de qué es lo que nosotros podemos empezar a seleccionar dentro de nuestro mercado o en la canasta familiar que nos va a ayudar a sentirnos bien emocional y físicamente. Ahora viene el tema de las preparaciones, pues porque una cosa es que nosotros podamos ir y mercar y escoger, pero a veces es súper difícil uno decir, yo cómo preparo todo esto, que es lo que a veces nos pasa con esas dietas que son muy fit o que son esos alimentos que son muy saludables, pero que realmente no tenemos las estrategias culinarias pues para poder preparar. Entonces, a mí me encantaría, Sergio, que tú nos contaras cómo podríamos preparar, por decir así, el menú de un día. ¿Qué alimentos podríamos incluir en nuestro desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, en la media tarde y en la noche? Entonces, adelante, cuéntanos porque yo estoy súper ansiosa de conocer qué puedo preparar. Bueno, normalmente una persona debe comer cinco comidas al día, ¿sí? Las tres principales que son el desayuno, el almuerzo y la cena, las dos meriendas, tanto la merienda de la mañana, de la media mañana, como la de la tarde. Entonces, para mí, sugerencia, un buen desayuno saludable sería un bol de avena con banano, su porción de proteína que es dos huevitos fritos con una arepa asada de maíz. Esa sería una idea de desayuno saludable. Otra idea de desayuno saludable sería un smoothie que básicamente consta de un jugo de frutos rojos que parece una crema, lo dejamos bien espeso, se licúa congelada la fruta, queda espeso y sobre ella le colocamos la fruta de nuestra elección, ya sea un banano, un mango, una fresa y por último le colocamos granolita natural, que eso también ayuda a la digestión. Esa sería una idea de desayuno saludable. No por ser saludable tiene que ser aburrido y feo. Tengan en cuenta siempre algo. Todo va en el gusto de nosotros. Nosotros podemos combinar los ingredientes como nosotros más nos guste.
pero los ingredientes tienen que ser saludables para el cuerpo y para la mente. Una idea de merienda en la mañana sería un tazón un bol, cogemos con un puñadito, lo que podamos coger con nuestra mano, un puñadito de frutos secos, eso sería la merienda de la mañana. Va a aportar saciedad al cuerpo mientras llega la hora del almuerzo. En el almuerzo, un almuerzo saludable, rico en proteínas, en vitaminas, sería un pedazo de pechuga asado, bajo en grasa, una ensalada con aguacate, deliciosa, la porción de arroz integral, ya sea o de quinoa, eh, y de acompañamiento podríamos tener una papa pequeña al vapor. Y con todos estos alimentos en el mismo plato vamos a encontrar saciedad. Aunque ustedes no lo crean y digan, de pronto quedo con hambre, tan poquito, no. O sea, normalmente una persona en el día debe consumir 600 a 500 a 600 calorías en el día, o sea, repartidas durante el día. Esas 600 calorías, 500 calorías las repartimos en esas 5 comidas, saludablemente, obviamente, ¿no? La merienda de la tarde, yo siempre recomiendo un bolsito de fruta, un batido de frutos rojos o un batido de proteína antes de la noche. Eso nos va a aportar mucha saciedad también. Y en la cena, las horas de la cena son muy importantes. No nos debemos pasar porque al pasarnos vamos a encontrar que vamos a dormir muy llenos porque uno come y enseguida va y se acuesta. Nunca hace la digestión completa. Entonces, la cena tiene que ser entre las 6:30 y 7:30 de la noche. ¿Qué podríamos cenar? Saludablemente puede ser una crema de auyama, una crema de champiñones, una crema de pollo, acompañada de qué? De una tostadita integral de pan. O una ensalada César que tiene pollo, lechuga y queso. O sea, está muy bien cargada de proteína, de minerales y de energía. Pero ojo, siempre recordando que la cena está entre las 6:30 y 7:30 de la noche. No porque yo coma de esta manera, se los digo por experiencia propia, porque yo empecé a consumir alimentos saludables cuando empecé a jugar baloncesto. Yo fui jugador de baloncesto profesional y me enrolé mucho en el tema de la alimentación saludable por eso, porque al ser deportista de alto rendimiento nos exigía el cuerpo un desgaste físico más grande, más elevado que una persona normal, y por ende empecé a consumir más saludable, pero no dejé de consumir de vez en cuando o una vez al mes lo que nos gusta a todos los colombianos, de pronto que la hamburguesa una vez al mes me la comía, una malteada de brownie de Popsi que me encanta, una vez al mes la comía, la como. Entonces, digamos que el tema de la alimentación saludable no tiene que ser aburrido, yo les digo, es algo que ustedes pueden manejar desde su casa y la pueden hacer divertida y muy rico y saludable para la mente y el cuerpo. Sergio, por acá tenemos una de las preguntas y es, ¿cuáles deben ser más o menos las horas de las meriendas? Bueno, digamos que la de la mañana está entre las 10 de la mañana hasta no, 9:30 a 11 de la mañana, para que no se nos junte mucho con el tema del almuerzo. Y el de la tarde debería estar entre las 4:30 a 5 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, y para las personas que somos así súper amantes de la comida típica, que nos encanta la comida típica, cuál serían las recomendaciones para preparar? Porque no hay más rico, Sergio, que un delicioso tamal en la mañana o un ajiaco que nos encanta acá en Bogotá o un sancochito. No, mejor dicho, ya se me está abriendo el apetito a mí. Pero enséñanos de qué forma nosotros podríamos preparar estos platos típicos que nos encantan, pero pues que realmente son una fuente alta de calorías, de carbohidratos y pues también nos pueden llevar a la indigestión, porque a veces uno se come un tamalito en la mañana y lo recuerda hasta la noche. Bueno, digamos que en el tema de los menús típicos ya de acá de Colombia, nuestras regiones, digamos en el tema del tamal, no por ser un tamal, digamos en la mañana, el tamal más grande que yo consiga en la panadería, me lo tendría que comer todo. O podemos bajar la carga de carbohidratos de ese tamal. ¿Cómo? Nos comemos media porción de la papa que trae el tamal, la otra media la dejamos ahí. Ya si el tamal lo vamos a preparar en casa, lo podemos volver un tamal ligero.
Convertimos los carbohidratos que trae un tamal normalmente, los sustituimos por más proteína y más vegetales. En el tema del ajiaco, el ajiaco consta de 3 papas que aportan mucho carbohidrato, o sea, es demasiado carbohidrato para una sola persona. Entonces, lo mismo, sustituimos las 3 papas, le bajamos la cantidad un poco. Yo sé que no va a quedar con el mismo espesor, pero nos va a ayudar, nos va a aportar más la proteína que los carbohidratos que este tiene. Va a quedar con el mismo sabor. Recuerden que el ajiaco no le da el sabor la papa, se lo da la huasca. La papa es para darle espesor. Recuerden esa parte. Podemos sustituir menos papa por más proteína y los vegetales que le quieran agregar. En el tema de un arroz atollado, rico, ¿quién no le gusta un arroz atollado ahorita de almuerzo? Eh, Normalmente el arroz atollado se hace con cerdo, que no es una carne magra. Lo podemos sustituir por un lomo de cerdo, carne magra sin grasa y los vegetales de nuestra preferencia. Pimentón, arveja, zanahoria, cebolla, brócoli. Todos esos vegetales nos van a aportar más que si nosotros lo hacemos con la misma grasa que trae el cerdo. Un sancocho ligero, casi que igual que el ajiaco, lo podemos volver ligero como el sancocho viene repleto de papa, yuca, ñame, plátano. Todos estos carbohidratos se vuelven fuente de azúcares en el estómago, recuerden eso también. El azúcar, los carbohidratos en el estómago se vuelven azúcar, que no son buenas para el cuerpo. Entonces, todo esto lo podemos sustituir por más proteínas, más verduras y menos carbohidratos. O sea En que el ahí, tema, Sergio, la clave de casi todo esto, pues cuando se trata de este menú colombiano que es tan rico en carbohidratos, es bajar como el nivel de las cantidades y de las el nivel de las porciones. cantidades, sí. O sea, le bajamos las cantidades a los carbohidratos sustituyéndolos por más vegetales y más proteínas, que nos va a ayudar mucho más al tema de la energía en el cuerpo y la digestión en el cuerpo. No nos vamos a sentir pesados si nos comemos un tamal más ligero, nos va a ayudar mucho porque, como dices tú, cuando uno se come un tamal en la mañana, lo termina recordando hasta la noche. Muy rico el tamal, pero si lo volvemos un tamal ligero, ya sabemos que nos sació comimos el tamal, nos saciamos y satisfajimos al estómago con el tema de comernos un tamal. Lo mismo con el ajiaco. Estoy antojado de un ajiaco, pero ¿cómo lo hago para que no me engorde, para que no me afecte el estómago? Volvamos un ajiaco ligero. Igual con el sancocho, y igual con el arroz atollado. Sergio, acá tenemos una pregunta que yo pienso que es una pregunta de las que más se hacen las personas y es, por ejemplo, para el tema de las personas que son diabéticas, que son hipertensas, realmente aquí nos dicen en el chat, la comida para nosotros es demasiado aburrida porque nos prohíben las harinas, los fritos, el azúcar, los alimentos altos en sal. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para esta población? Bueno, para las personas diabéticas, como les dije ahorita, el tema de los carbohidratos es una cosa que en el cuerpo se vuelve un azúcar. Digamos, una papa. Yo estoy acostumbrado por mi tamaño a comer mucho, pero yo le disminuí mucho al tema. Entonces, para ellos es importante que antes que consumir los alimentos también se preocupen por su parte saludable, su parte del tema del azúcar, y lo miren de esta forma. El tema de comerse un tamal, ustedes por el tema del azúcar van a decir, yo no puedo, me lo prohibieron. Vuelvo y les digo, vuelvan el tamal ligero, quítenle la parte del carbohidrato o bájenle, disminuyanle y consumanse el tamal. Cambien ese carbohidrato por más proteína, que les va a ayudar mucho más. Lo mismo en un sancocho. El sancocho trae yuca, papa, ñame, plátano. No, cómanse media porción de cada uno de esos carbohidratos o no se coman todos los carbohidratos. Bueno, si me como la yuca, no me como la papa. O si me como el plátano, no me como la yuca. Y cambien todos esos carbohidratos por proteína, por vegetales. Vuelvo y les digo, la comida saludable no tiene que ser aburrida. Es como uno lo haga en casa y como lo vea uno en casa. Bueno, Sergio, y en el caso de esos postrecitos, de esos Bueno, pataconcitos que son tan buenísimos, ¿cómo los podemos preparar, Dios mío bendito, para nosotros poder comer y quedar con muy buena energía, pero que eso no haga daño en nuestro cuerpo? Porque no hay nada peor en una jornada que tú estar con esa sensación de llenura o que te dé dolores de cabeza, porque todo eso genera una mala digestión. sí.
Bueno, en el tema de los postres, postres saludables, ahorita en los mercados, en los supermercados encontramos de todos los saludables. Vuelvo y les digo, todo en exceso es malo. El cuerpo siempre va a necesitar que la grasa, que el azúcar, que la sal, todo eso. El cuerpo siempre va a necesitar eso en porciones pequeñas. En los postres, digamos que un buen postre saludable sería una tacita, un vaso de yogur. A ese vaso de yogur le voy a agregar una fruta picada. La fruta me va a aportar el azúcar y el yogur la parte del postre, ¿no? O sea, mezclados los dos me hacen un postre magnífico. Otro postre saludable sería comerme un pedacito del chocolate amargo que les conté. No es muy rico, pero sacia la fuente de la ansiedad de comerme algo dulce. El chocolate al 70% de cacao es delicioso. No se los recomiendo más alto porque de pronto van a decir, no me gustó, porque cacao, hay chocolate con 80% de cacao, es demasiado amargo para algunas personas, pero las personas que estamos acostumbradas lo consumimos. También encontramos el tema de las bebidas refrescantes. Una bebida refrescante, una mezcla genial sería la limonada natural que nosotros estamos acostumbrados con panela mezclada con jengibre. Eso frío es una bebida súper deliciosa y además que el jengibre nos va a ayudar a la digestión del cuerpo. Y uno, Obviamente no es para diabéticos, ¿cierto? Porque trae panela. obviamente no es para diabéticos, pero lo podemos sustituir por un té frío de canela sin azúcar con jengibre. Hacemos una agüita de canela, la guardamos en la nevera, le echamos un tallito de jengibre, al día siguiente le ponemos unos hielitos y es una bebida refrescante deliciosa, apta para diabéticos. También encontramos los patacones saludables. Yo les voy a dar un tip hoy acá de cómo hacer unos patacones saludables. Normalmente nosotros hacemos los patacones en fritura profunda. ¿Qué es fritura profunda? Cuando lo sumergimos, el plátano verde o el plátano maduro en todo ese aceite. El día de hoy se lo voy a explicar de esta forma. Cogemos, en vez de aceite, agua, echamos el plátano verde en el agua, lo cocinamos por un rato, unos 15, 20 minutos, lo retiramos del agua, hacemos el proceso normal, lo aplastamos, luego de eso lo pasamos a la air fryer y ya quedaron unos patacones nutritivos y saludables. Si no contamos con una air fryer, los podemos asar en un sartén con poquito aceite y ahí tienen unos patacones saludables para acompañar sus comidas, su almuerzo, el desayuno en los domingos. No, Quedan igual de ricos, créanme. buenísimo, buenísima esa receta. Yo voy a ser la primera fans porque a mí me encantan los patacones, pero solo de pensar que ellos nadan en aceite, evito pues consumirlos. Pero ahora con esta nueva técnica, mejor dicho, tenlo por dado que los voy a preparar. Y bueno, Sergio. Ahora bien, ya pues nos has dado unos tips frente al menú colombiano, frente a lo que nosotros podemos comprar para pues hacer uso de nuestros alimentos y de lo que queremos como consumir en nuestro día a día, entendiendo que son estas comidas que tú nos hablabas de 5 comidas en el día y pues ya con esas como sugerencias que nos haces, pues nos queda un poco más claro. Y ahora pues vamos a hacer manos a la obra para que nos cuentes cómo preparar este delicioso salmón teriyaki, que realmente pues es una de las recetas saludables y que también genera una carga pues de energía y de bienestar para las personas. Entonces adelante está, ahora sí empecemos con lo tuyo y que nos cuentes cómo hacer esta preparación. Bueno, hoy les traigo para el almuerzo un salmón en salsa teriyaki, como nos decía Angie, que consta de, les tengo yo, ya les muestro, nuestra porción de salmón. La proteína normalmente que se debe comer una persona al gramaje es de 180 a 200 gramos. El salmón va acompañado de unos vegetales salteados. Aquí tenemos el brócoli, la zanahoria y el pimentón. También va acompañado de un puré de papa casero, normal, sencillito. Ya lo puse a hervir las papas. Y va acompañado, bañado sobre una salsa teriyaki que se las voy a enseñar a hacer desde cero para que no tengamos que comprar esa que venden en el supermercado que trae conservante. Va a base de salsa soya, sal, pimienta,
panela para las personas diabéticas. Ojo, podemos sustituir la panela por el endulzante que utilizan los diabéticos, que es ¿Stevia? ¿La la stevia? stevia. La stevia, esa. Entonces tenemos el jengibre, por un lado, la salsa soya, sal y pimienta. Entonces, para el proceso del puré, obviamente, tenemos ya la papa cocinando acá en agua con sal. Vamos a poner el sartén para el salmón. El salmón es una proteína, una fuente de proteína de omega 3, nos produce mucha saciedad, es muy delicioso. Digamos que si en casa no tenemos salmón, como les dije ahorita, podemos sustituirlo por cualquier pescado blanco, ya sea tilapia, en bagre, lo podemos hacer asado, no tiene que ser necesariamente frito. Y como les dije ahorita, si contamos con una air fryer, sería magnífico. Dentro de una olla con agua, esta olla con agua la vamos a poner a calentar, no a hervir. Esta olla que tengo acá, voy a poner a calentar agua, no dejemos que herva. Y dentro de esa agua vamos a poner primero los vegetales, desde el más duro, que es la zanahoria, hasta el más blandito, que sería el brócoli. Entonces, primero ponemos la zanahoria cuando el agua ya esté caliente y luego el brócoli. Lo pasamos por agua con un poquito de sal. ¿Para qué? Para que el brócoli conserve su color y la zanahoria también conserve su color. Para la Entonces, salsa teriyaki, espérame un momentico, Sergio, que yo como que por ahí me quedé como que me embolaté y como yo no cocino tanto, pues esto puede pasar. Entonces, el primer paso de la receta sería ¿cuál? poner a cocinar las papas del puré, ¿cierto? Con una agüita, agua con sal, lo dejamos cocinando ahí hasta que las papas ya estén un poco más blanditas. El segundo paso sería poner a calentar agua, no la dejamos hervir porque no necesitamos que herva, simplemente vamos a pochar los vegetales acá. Pochar es la técnica de la sumerjo en el agua, lo dejo 2 minutos y lo retiro, el vegetal que quiero pochar. Y por el otro lado vamos a tener el sartén caliente para poner nuestro salmón, que el salmón va vuelta y vuelta, serían 3 minutos por cada lado, para que quede un salmón perfectamente cocido. No nos quede crudo porque algunas personas, digamos que por lo menos yo no lo consumo crudo. Los amantes del sushi sí lo consumen crudo, yo no. Entonces, para que nos quede perfectamente cocido, lo dejamos 3 minutos por cada lado. Para la salsa teriyaki, entonces, en un sartén, recuerden que estas porciones, estas cantidades que les estoy dando es para una sola porción. Tomamos salsa soya, agregamos un poquito de salsa soya, digamos unas 2 cucharadas soperas de salsa soya. A esa salsa soya le vamos a agregar también unas 3 cucharadas de agua para bajarle el tema de la sal. Ponemos el jengibre y la ponemos a fuego lento en la estufa para que vaya reduciendo. ¿Por qué quiero que reduzca? Porque al reducir nos va a dar ese punto de caramelo que nosotros buscamos en una salsa teriyaki, porque generalmente la salsa teriyaki es dulce. Entonces, por eso quiero que reduzca, no que quede todo esa como si fuera una sopa de teriyaki. Entonces, en este punto ya tenemos los cuatro. El salmón está andando por un lado, la salsa por el otro. El puré ya casi lo voy a retirar ahorita de la estufa para explicarles cómo lo vamos a hacer. Normalmente es un puré casero, pero le vamos a dar el toque que les dije. Lo vamos a elevar un poquito más para que nos quede un puré delicioso y diferente al que estamos acostumbrados. Bueno, ¿y qué hacemos, Sergio, para que ese puré quede como el que estamos, no estamos acostumbrados? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Porque pues desde este ángulo de pronto no logramos ver qué es lo que estás haciendo allá. Entonces sí nos gustaría que nos fueras contando, pues para la hora de nosotros ponerlo en práctica. Bueno, para el puré, que no sepa igual al de siempre, el puré con papa, mantequilla, yo utilizo normalmente crema de leche baja en grasa, mantequilla, lo sazono
con pimienta y un toque de nuez moscada, que va a elevar su sabor mucho. ¿Y Ya esa ahí ya cambió pimienta, totalmente el puré. y esa pimienta es la de bolitas o es pimienta en polvo? ¿Qué tipo de pimienta Pimienta, podríamos utilizar? pimienta de bolita recién molida. No le vamos a hacer propaganda a la marca, pero bueno, ya el que sabe cuál es, ya la conocen. Deliciosa porque recién molida, ¿por qué? Porque le da un sabor diferente a la preparación. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos dices que ya preparamos el salmón, ya tenemos el puré de papa, de acuerdo pues como a esos ingredientes que nos dicen, y pues ya nos explicaste cómo se prepara la salsa de soya. Más o menos, ¿cuál es el tiempo de cocción de los vegetales? ¿Solamente los sumergimos y los sacamos o cuánto tiempo? El agua debe calentar bien, no hervir, no que rompa hervor porque nos va a cocinar y se va a pasar de cocción cada uno de los vegetales. Digamos que cuando ya esté caliente, como les expliqué, sumergimos primero la zanahoria, que es el vegetal más duro. Ahorita son bastones de zanahoria aproximadamente de 1 milímetro. Sumergimos la zanahoria por unos minuto y medio. Encima de la zanahoria echamos el brócoli también por minuto y medio y lo retiramos de la olla con agua. Los dejamos enfriar un poquito. ¿Por qué? Porque estos mismos vegetales los vamos a saltear en la grasa que nuestro salmón deja en el sartén. Ok, muy bien, Sergio. Mira, acá tenemos unas preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿qué salsa de soya nosotros podemos utilizar que sea un poco más saludable? Normalmente la salsa de soya que consigue uno en el mercado, ninguna saludable. O sea, todas vienen casi que igual en el tema del sodio y de la sal que traen. Por eso les dije, yo le voy a bajar la sal con unas cucharadas de agua, porque la salsa teriyaki tiende a ser más dulce que salada. Entonces, como es una salsa teriyaki casera, a base de salsa soya, le bajo la sal con agua. Ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Pero normalmente las salsas soya, todas por lo general vienen igual, así de saladas. No he visto todavía ningún supermercado que venda una salsa de soya ligera. Ok, muy bien, Sergio. ¿Y tú ya terminaste la receta? Porque yo quiero ver qué hiciste. Estoy acá súper pendiente a ver cómo quedó, si ya está lista, si todavía le falta. Pero a mí sí me encantaría ver pues cómo quedó ese plato, porque es algo pues como muy delicioso para nuestro almuerzo. Bueno, dale, ya el agua aquí en este punto ya calentó. Voy a agregar la zanahoria, ¿cierto? El tiempo que te dije, 3 minutos. El salmón ya le voy a dar la vuelta. Listo, mientras entonces vas haciendo ese proceso, por acá tenemos unas preguntas interesantes y una es que si, pues en Colombia también nos gusta mucho el cafecito y si tomamos mucho café en exceso, si esto es malo o no es malo. Yo creo que durante todo este espacio nuestro chef nos ha contado que realmente todo lo que sea en exceso va a tener un impacto en nuestra salud, entonces también es como de tratar de equilibrar, de tratar de regularnos, pues para que esto no vaya a ser un factor que nos haga daño, ¿cierto? Por acá tenemos una pregunta que es así, es directamente para nuestro chef. Dice, cuando nosotros sumergimos los vegetales, ¿se perderán las propiedades? No, porque vuelvo y les digo, el agua no está hirviendo. Por eso les dije, el agua no herva, precisamente para que no se terminen de cocinar en el agua. ¿Por qué? Porque yo después de que pase por el proceso del agua caliente, los voy a saltear en la grasa que me suelta, que el salmón suelta al cocinarse. No utilicé ningún medio graso para el salmón, yo lo puse con el sartén totalmente seco. Véanlo acá, ya él cogió un color dorado, ya lo volteé. Él suelta una grasita ahorita y en esa misma grasa que él suelta voy a saltear los vegetales. Todo es Ok. aprovechable en una cocina. Ok, perfecto. Una de las cosas que dicen, o que yo he escuchado por ahí, Sergio, es que el salmón es uno de los pescados más grasos. Entonces, ¿cuál sería la forma de prepararlos? Porque así como es con un alto nivel alimenticio, pues obviamente también hablan que tienen muchos excesos de grasas. Bueno, pero la grasa del salmón tengan en cuenta que no es dañina para el cuerpo porque es omega 3 para el cerebro. Es uno de los pescados más magros
en el tema de grasa y nos va a aportar mucho, mucha energía, mucha fuente de vitamina, proteína. Que, O- que digamos que algunas personas no lo pueden consumir por el costo, sí, pero no todos los días tengo que consumir salmón. Yo puedo cambiar el salmón por lo que les dije ahorita, un bagre asado al horno o una tilapia dorada, dorada como la doro en un sartencito, le coloco un poquito de cebolla, le doy un sabor diferente. ok, bueno, Sergio, ya que nos quedan unos 7 minuticos ya para terminar, por acá también tenemos una pregunta importante y ellos no se quieren ir sin ver la receta. Por acá nos están diciendo, déjenos ver cómo le va a quedar la receta. Pero acá hay una inquietud que pues me parece súper interesante, pues y más para los que hacemos preparaciones, y es que respecto a lavar las carnes antes de cocinar, que si eso es bueno, si eso es malo, que cómo se debe hacer ese proceso. Bueno, el tema de lavar las carnes, las proteínas, digamos que es muy delicado por el tema de algunas bacterias que ellas traen, ¿no? En el tema del pollo, por ejemplo, muchas personas están acostumbradas a lavar el pollo antes de empezarlo a cocinar. No está mal, digamos que nosotros los chefs en cocina no lo hacemos porque decimos que si él va a pasar por un proceso donde las bacterias se van a matar, se van a morir, y cuando el proveedor no los trae, las bacterias también al congelarlas se mueren, pues no es necesario el tema del lavado. En la carne de res, pues ella pasa por un proceso de maduración donde las bacterias se erradican, se mueren, entonces tampoco es necesario lavarla. Ok, perfecto. O sea, pueden ir directo a la olla. Sí, no pasaría nada. Ok, muy bien. ¿Y cómo vamos con nuestra receta? Bueno, voy a hacer ya el puré, denme un segundo. Ya lo, Listo, bueno, entonces mientras ya Sergio termina ya de hacer el puré, nos quedan unos 5 minuticos y tenemos aquí varias inquietudes, algunas que podrían ser pues de resorte de nuestro chef y otras que sí son importantes que las validemos con las nutricionistas. De todas maneras, hay que entender que de acuerdo a cada una de las condiciones individuales de cada uno, como sus diagnósticos de salud, o sus características físicas, es importante que nuestros nutricionistas, y en Compensar Salud tenemos una variedad de ellos, nos den como las indicaciones precisas y adecuadas para que obviamente nosotros podamos alimentarnos de la forma en que lo necesitamos de acuerdo a cada uno de nosotros, ¿sí? A veces escuchamos mucho lo que las personas nos indican, lo que nos dicen otros frente a cómo, pues alimentarnos, pero lo que le sirve a unos claramente no nos va a servir a todos. Entonces, sí es muy importante que tengamos presente esa visita al nutricionista para que nos dé como las ideas específicas y las recetas necesarias para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, estamos a 3 minutos, ya estamos que cerramos. No sé si hay más preguntas que tengan. Yo veo que está aquí, pues hay muchas por personas este muy lado ya el salmón activas. estuvo, si se dan, ya el salmón Adelante, estuvo. Entonces, vamos a proceder a emplatar el salmón. Cindy está Dentro de diciendo qué delicia. dentro de ese mismo sartén, procedo a llevar los vegetales. Ya tiene sal el sartén, ya tiene aceite el sartén por el tema del salmón. Entonces, aquí ya estamos agregando los vegetales para saltearlos. Listo. Para una porción de una persona, nos dejamos un rato ahí. Por un lado, aparte, tenemos la salsa teriyaki, ya lista también, que le voy a agregar un poquito de ajonjolí para darle un toque de sésamo a la salsa. Y por decorar más el salmón, ¿no? Para que se vea bonito, presentable. Normalmente los chefs siempre, Por aquí están preguntando que cuánto tiempo se deja la salsa para caramelizar. ella muestra un punto, ya se los voy a mostrar.
Vamos a ver si puedo mostrártelo con una cuchara. O de pronto bajando un poquito la pantalla. Es más fácil así. Cuando yo la agregué, era muy líquida, ¿cierto? Y si se dan cuenta aquí, ya cogió más espesor. Aproximadamente por la cantidad de salsa que eché y de agua, unos 10 minuticos, 5 minuticos. Ya ella reduce, ella sola a fuego lento, ella solita reduce con la panela, porque la panela le va, y las personas diabéticas le agregan a la stevia. La panela obviamente va a dar el tema del espesor y el tema del dulzor en la salsa. Aquí ya se lo podemos agregar al salmón totalmente diferente. Tenemos los vegetales. Por acá también nos pregunta Juan Alsina, nos dice, ¿se podría agregar miel? Pero acuérdense de la dieta saludable. Ya llevamos soya, entonces no sé si podemos agregar miel, chef. Bueno, yo con el tema de la miel no tengo problema, pero las personas que somos, como dicen por ahí, los diabéticos sí tienen un problema. La miel es natural, la miel, como les dije, en exceso todo es malo. La miel es natural. Si la sabemos manejar, pues no tendría ningún problema en sustituir la miel por panela. Le va a cambiar el sabor a la salsa, sí, no le va a dar el mismo sabor, pero no tendría ningún inconveniente. Todo va en gustos. Ya vamos a poner el puré para terminar nuestro plato y que vean cómo quedó listo el plato del almuerzo. Perfecto, bueno, ya estamos aquí por terminar, estamos súper ansiosos de ver la receta. Por acá alguien nos pedía pues como el paso a paso, aquí tenemos los ingredientes. De todas maneras, estos programas siempre están grabados y pues obviamente los podemos repetir todas las veces que necesitemos. Eh, entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, inquietud adicional y bueno, estamos súper a la espera de poderlo ver. Y no solo verlo, también saborearlo ya. Mejor dicho, acá salimos a buscar salmón teriyaki. Eso huele delicioso. No, no nos diga eso. No nos Ujú. haga ese mal. A ver, Sí, muéstrenos qué quedó. total. Más abajito. ¡Ay, eso se ve buenísimo! Mejor dicho, qué delicia. Un poquito más, Sergio, para ver si lo vemos. Como acerca tu celular así súper bien para poder Eso, darle una última mirada a eso. No, qué delicia. Nosotros como que queríamos estar más bien allá con él. sí, tal cual. Pues ya vamos a proceder a explicarles el tema del puré, que muchos decían que que tenemos la crema de leche. Yo le agrego pimienta recién molida. Entonces, un buen puré, la papa debe quedar blandita. En cocina normalmente nosotros a los auxiliares les decimos que lo pasen por Ay, Ay, se- se nos fue nuestro chef, pero bueno, igual también estábamos ya cortos de tiempo. De todas sí, maneras, muy contentos en este espacio. Tuvimos unas preguntas, muchísimas preguntas, y eso nos hace sentir muy bien y esperamos volver a tener a Sergio por aquí, ¿cierto? sí, tal cual. Bueno, yo creo que cortó porque se lo fue a comer él solito. No nos quería dar la probadita. Pero bueno, no, hay personas que nos preguntan si la sesión va a quedar grabada. Claro que sí, va a quedar grabada. Entonces a continuación les va a compartir el enlace donde pueden consultar la programación de esta semana. Ahí se los acabo de enviar. Nuevamente se los envío para que no les quede tan abajo. Allí van a encontrar un espacio donde dice Revive Momentos Saludables. Van a encontrar todas las grabaciones. La de hoy estará aproximadamente en 8 a 10 días, nuevamente cargada,
para que ustedes puedan consultar la receta y vuelvan a antojarse nuevamente. Ya, y ya nos estamos Bueno, regreso. poniendo el Oh, puré. ok, Sergio, bueno, en este momento nos estábamos despidiendo y queríamos saber si tienes un mensaje para el público, están muy contentos, te han enviado muchos corazones, muchos puñitos de que todo ha sido muy bueno, aplausos y todo, entonces queremos felicitarte y bueno, te invitamos a que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, siempre que vayamos a comer, antes de comernos algo, pensemos que nos vaya a hacer bien al cuerpo y a la mente, porque mente sana, cuerpo sano. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Angélica, Sergio, muchas gracias por habernos deleitado de esta charla y sobre todo por habernos antojado y salir con más ganas a almorzar ahorita. Almorzar. Eh, a todos muchísimas gracias por su participación, a estas más de 235 personas que se quedaron hasta el final. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que mañana nos volvemos a ver con un nuevo tema, también claramente siempre todo enfocado en promover su bienestar físico, mental y emocional. Gracias a todos y feliz almuerzo y un feliz resto de día. Angélica, Sergio, que estén muy bien.